El prodigio que alguna vez alcanzó su punto más alto es la forma en la que muchos recuerdan al futbolista argentino Ariel Ortega, un nombre que siempre evoca más sensaciones que simples cifras. En el campo solía aparecer con el balón pegado a su pie, improvisando y desplegando una técnica que hacía vibrar a la hinchada de River Plate, ganándose el cariño con el apodo de El Burrito. Hoy, cuando los reflectores de la fama ya se han apagado, vive en una casa tranquila y discreta, en la que todo transcurre a un ritmo más pausado y privado. Desde este refugio es desde donde contaremos la historia de Ariel Ortega, su talento, su descenso y el camino que eligió tras su retiro. Este trayecto, sin embargo, no empezó con una planificación rigurosa. Desde su juventud, a principios de los años 90, Ortega irrumpió en River Plate, solucionando partidos sin pedir permiso. No necesitó tiempo para adaptarse ni un largo proceso de aprendizaje. Su fútbol desde el primer momento se caracterizó por la intuición más que por la corrección. A mediados de la década su talento encontró el respaldo adecuado. River Plate le dio libertad y Ortega respondió siendo determinante. La Copa Libertadores de 1996 no solo marcó el fin de una etapa deportiva, sino que también elevó su carrera a nuevas expectativas. El siguiente paso parecía claro: salir, medirse en otro escenario y comprobar si su estilo podía sostenerse lejos de su tierra. La aventura en Europa a finales de los 90 cambió el rumbo de su carrera. En España primero y luego en Italia, Ortega mantuvo su calidad, pero perdió la libertad que tanto necesitaba para expresarse. El fútbol europeo se volvió más rígido y su influencia pasó a ser más intermitente. No fue un declive abrupto, sino una señal clara de que su talento funcionaba mejor cuando tenía margen para improvisar, lejos de las exigencias constantes. Por eso su regreso a Argentina a principios de los 2000 fue más una corrección que una regresión. En River Plate encontró nuevamente un espacio que lo acogió, y poco después en Newell's Old Boys recuperó continuidad y protagonismo en el campo. No buscó reinventarse ni cambiar su estilo, simplemente volvió a jugar en un lugar donde su manera de ver el fútbol tenía sentido. Su paso por la selección argentina siguió la misma lógica. Participó en los grandes torneos de los 90 y principios de los 2000, desequilibrando en momentos clave, pero nunca fue el centro de un proyecto prolongado. Esto terminó de definir su perfil como futbolista. La carrera de Ariel Ortega concluyó de manera tranquila, sin estridencias, avanzando naturalmente hasta la década de 2010. Optó por reducir su exposición y dejar que el ciclo se completara a su propio ritmo. De esta manera mantuvo su mejor versión durante más tiempo, siempre jugando con confianza, claridad y carácter. Hoy en día, lejos de la presión constante, esa comprensión del fútbol se refleja en su vida cotidiana. Y sin más demora les contaremos sobre la casa en la que vive actualmente. La residencia donde Ariel Ortega vive en la actualidad está situada en Buenos Aires, alejada del bullicio mediático y de cualquier afán de ostentación. Fue adquirida en los años más exitosos de su carrera, en la década de 1990, pero no fue hasta después de su retiro definitivo, a comienzos de los 2010, que decidió mudarse allí de manera permanente junto a su esposa y familia. Desde ese momento, esta casa se convirtió en el verdadero núcleo de su vida cotidiana. El exterior de la casa refleja esta elección de manera clara. No hay ostentación ni gestos grandilocuentes. La fachada es sobria, con líneas sencillas, perfectamente integrada al entorno residencial. El jardín trasero se presenta como un refugio tranquilo, con una vegetación bien cuidada, senderos simples y una piscina discreta que acompaña el ritmo relajado del lugar. Es allí donde Ortega pasa su tiempo, charlando, recibiendo a amigos cercanos o simplemente dejando que el tiempo pase, alejado de la exposición que marcó su etapa como futbolista. Esta casa fue también el lugar donde, junto a su esposa, crió a sus hijos y estableció una rutina familiar sólida, a un espacio pensado para vivir, no para impresionar. Al mismo tiempo, Buenos Aires mantiene a Ortega cerca de River Plate, el club que siempre consideró su hogar,
no solo por la historia compartida, sino también porque desde allí sigue conectado con el mundo que le dio identidad. Más que una propiedad, esta casa representa una extensión natural de su modo de vida actual: calma, pertenencia y continuidad. Un lugar donde el pasado no se olvida, pero tampoco pesa. Esta residencia es producto de las decisiones financieras que Ortega tomó durante su carrera. Ahora veremos cómo construyó su patrimonio y de dónde provienen sus ingresos. Según informes públicos, el patrimonio neto actual de Ariel Ortega se estima en unos $5 millones, fruto de un largo proceso de esfuerzo y dedicación a lo largo de su carrera. En los últimos años, ni esta cifra se ha mantenido estable, reflejando un estilo de vida discreto, sin la ambición de acumular riqueza constantemente. Su principal fuente de ingresos hoy proviene de su vínculo con River Plate. A través de partidos senior, eventos conmemorativos, homenajes y actividades simbólicas del club, recibe alrededor de $100,000 al año. Un ingreso regular, sin presión, más vinculado al afecto que al aspecto comercial. Además, Ortega sigue apareciendo en programas de televisión, entrevistas deportivas y eventos comunitarios en Argentina. Estas apariciones públicas, entre entrevistas, programas deportivos y eventos vinculados al fútbol, le generan ingresos cercanos a los $30,000 al año. No se trata de cifras deslumbrantes si se comparan con los contratos millonarios del fútbol moderno, pero sí representan una entrada estable y coherente con el lugar que ocupa hoy, el de una figura respetada, cuya imagen conserva valor gracias a lo que construyó dentro de la cancha. Su nombre sigue teniendo peso, especialmente cuando se lo asocia a River Plate, el club que marcó su identidad. Otra parte de sus ingresos proviene de los derechos de imagen y del uso de material de archivo. Videos conmemorativos, recopilaciones históricas, DVDs, especiales televisivos y productos digitales vinculados a etapas gloriosas del club continúan generando pequeñas regalías. Son montos más bien simbólicos, alrededor de $1,000 al año, pero prácticamente pasivos, ya que no requieren su presencia constante ni una agenda activa. Es el eco de su carrera trabajando en segundo plano. A esto se suman honorarios por participaciones en partidos amistosos, sí, encuentros solidarios, celebraciones institucionales y eventos futbolísticos locales. Son actividades esporádicas, muchas veces más emocionales que comerciales, que pueden aportar alrededor de $10,000 adicionales al año. No responden a una estrategia empresarial ambiciosa, sino a un vínculo genuino con el ambiente del fútbol y con la gente que lo sigue recordando. En conjunto, sus ingresos actuales rondan los $160,000 anuales, una cifra suficiente para sostener un estilo de vida tranquilo, sin excesos ni presiones. Ortega no persigue contratos publicitarios constantes ni busca reinventarse como figura mediática. Después de años bajo la lupa pública, eligió estabilidad antes que expansión financiera. Su economía refleja exactamente eso: equilibrio. O si su patrimonio puede parecer modesto frente al de otros futbolistas de su generación que emigraron y multiplicaron fortunas, para él representa algo más importante que un número: serenidad. Haber administrado su carrera sin quedar atrapado en escándalos financieros o decisiones desmedidas le permite hoy vivir sin sobresaltos. Y esa tranquilidad, para alguien que vivió tantos altibajos, tiene un valor difícil de cuantificar. Pero si hay algo que completa su legado más allá del dinero, es su costado solidario. Durante más de 12 años ha participado de manera constante, y muchas veces silenciosa, en actividades benéficas. No siempre con grandes titulares, sino con presencia real. Ahora repasemos algunas de esas acciones. Uno de los episodios más significativos tuvo lugar en 2016, en Ledesma, provincia de Jujuy. Allí se organizó un partido homenaje en el estadio del Club Atlético Ledesma, que reunió a cerca de 12,000 personas. Exfiguras de River Plate se sumaron al evento, transformándolo en una verdadera celebración popular. Las entradas, con un precio accesible de $100, permitieron recaudar entre $8,000 y $15,000,
fondos que fueron destinados íntegramente a proyectos sociales impulsados por la Fundación River Plate en Libertador General San Martín. El foco estuvo puesto en niños y programas de apoyo comunitario. Ese mismo día, Ortega participó también en la inauguración de una cancha polideportiva en la escuela Manuel Dorrego, donde había estudiado en su infancia. La obra, financiada por la Fundación, representó una inversión social estimada entre $25,000 y $50,000, beneficiando a más de 1,000 alumnos de una zona con recursos limitados. Para él no fue solo un acto institucional, fue regresar al punto de partida y dejar algo concreto en el lugar que lo vio crecer. En 2013, su partido de despedida en el Estadio Monumental, la casa de River Plate, también incluyó un componente solidario. Aunque no se difundieron cifras oficiales, se estima que más de $50,000 fueron destinados a programas sociales vinculados al club y a acciones comunitarias. Fue una despedida emotiva, pero también una oportunidad para devolver parte de lo que el fútbol le había dado. Ya retirado, continuó participando en clínicas deportivas en el norte argentino, compartiendo tiempo y experiencia con jóvenes futbolistas. Su enfoque no es grandilocuente, no encabeza campañas internacionales ni construye una imagen pública alrededor de la filantropía. Su ayuda se caracteriza por la constancia y la cercanía. Utiliza el fútbol como puente, como lenguaje común, para generar impacto real en comunidades que muchas veces necesitan referentes más que discursos. Reservado por naturaleza, Ortega nunca convirtió su vida privada ni su solidaridad en un espectáculo. Y precisamente por eso su historia fuera de las canchas despierta curiosidad. Acompáñennos ahora a conocer esa faceta más íntima, la que transcurre lejos de los estadios y los reflectores. A los 51 años, Ariel Ortega ha llegado a una etapa de su vida completamente distinta a la que vivió en su época de fútbol profesional. Ahora su vida es más pausada, estable y centrada en la familia, un contraste marcado con los intensos días de partidos, viajes y la presión constante de ser una estrella de fútbol. Comparte su vida diaria con su esposa, Danes Molineris, quien ha sido su compañera en los altibajos más intensos de su carrera. Juntos han superado momentos difíciles que fueron públicamente expuestos a lo largo de los años 2000, tiempos que, aunque complicados, no lograron quebrar su relación. Con el paso de los años, ambos decidieron optar por una vida más privada, priorizando su bienestar y estabilidad sobre la exposición mediática. Han encontrado la paz en la quietud de su hogar, alejados del bullicio del mundo del espectáculo. La familia Ortega está compuesta por al menos 3 hijos, y cada uno de ellos ha marcado una etapa distinta en la vida del exfutbolista. Sol Ortega, su hija mayor, ha preferido llevar una vida discreta y alejada del foco público, aunque en algunas ocasiones ha sido vista junto a su padre en eventos especiales o conmemorativos. Por otro lado, Manuela, su hija, she jugó un papel fundamental en su vida durante los años más complejos, especialmente en momentos cuando Ortega necesitaba el apoyo emocional de su familia. El amor y apoyo de sus hijos, sin duda, se han convertido en uno de los pilares que sostienen su vida actual. Tomás, su hijo menor, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva cuando acompañó a su padre en el campo durante el partido testimonial que Ortega disputó en 2012. Ese momento se grabó en el corazón de muchos, pero lo más significativo para Ariel fue el abrazo entre padre e hijo, que capturó la esencia de lo que significaba el fútbol para él, no solo como un deporte, sino como un puente entre generaciones, entre la historia y el futuro. En 2018, Ortega se tatuó ese preciso instante en su brazo, un homenaje a su hijo y a un momento que representaba más que el fútbol. Representaba la conexión entre su vida profesional y su vida personal. Lejos de los flashes y las cámaras, desde la década de 2010, Ortega ha decidido mantenerse fuera de la esfera mediática. Ha dejado atrás esa exposición constante y ha optado por un estilo de vida mucho más reservado, un estilo que le permite disfrutar de la tranquilidad de su familia, sus amigos cercanos y sus recuerdos del fútbol, sin la presión de estar siempre bajo el foco público. Este cambio fue una elección consciente.
Él mismo se ha alejado de los escándalos, priorizando su bienestar y la estabilidad de su hogar. Esta decisión no solo le ha permitido recuperar una vida más normal, sino también seguir disfrutando de su amor por el fútbol de una manera más relajada, lejos de las exigencias de los grandes escenarios. Hoy en día, la vida cotidiana de Ariel Ortega es más sencilla y accesible. Las mañanas comienzan con sesiones tempranas de gimnasio, una rutina que Ortega mantiene de manera constante. A pesar de no tener las mismas exigencias físicas que en sus años de jugador, el cuidado de su cuerpo sigue siendo importante para él. De vez en cuando comparte en su cuenta de Instagram algunos momentos de su entrenamiento, demostrando que, aunque el fútbol ya no sea su vida activa, sigue disfrutando del ejercicio y de cuidar su bienestar físico. Pero a diferencia de los días de su carrera, sus jornadas no están marcadas por una agenda de viajes, partidos o entrevistas interminables. Su vida gira en torno a River Plate, el club que siempre consideró su hogar y al que sigue ligado de manera emocional. Aunque ya no está en el campo de juego, sí sigue participando en eventos del club, partidos amistosos de carácter simbólico y encuentros con aficionados, siempre con la calidez y cercanía que lo caracterizan. Estas actividades no solo mantienen vivo su vínculo con la institución, sino que también le permiten seguir siendo una figura de referencia para los hinchas, aunque ya no con la misma intensidad de antes. El resto de su tiempo lo dedican a actividades mucho más informales. Se reúne con sus viejos compañeros de equipo para jugar partidos de fútbol en los que el objetivo no es la competencia, sino simplemente disfrutar del deporte y de la compañía. Estos encuentros se han convertido en una forma de mantenerse activo, de reavivar recuerdos y de seguir celebrando la amistad que nació en los vestuarios de River Plate. Y, por supuesto, las celebraciones de cumpleaños y reuniones sociales son una constante en su vida, creando una rutina mucho más relajada y conectada con la cotidianeidad, algo que no se veía en los años en los que el fútbol era su única prioridad. La vida de Ariel Ortega hoy refleja un equilibrio que muchos no habrían imaginado cuando lo veían brillar en las canchas. El fútbol sigue presente en su vida, pero ya no es el centro de su existencia. Hoy su identidad no está definida solo por su talento en el campo, sino por el ser humano que ha logrado construir fuera de los reflectores. Ha encontrado la estabilidad y la felicidad en su vida familiar, en su conexión con el fútbol desde una perspectiva más personal y tranquila, y en la forma en que ha logrado hacer de su retiro una transición natural hacia una nueva etapa. Si eres de los que disfrutan conocer las historias más íntimas de los exfutbolistas, si te atraen las narrativas de quienes, después de colgar las botas, encuentran la paz en una vida más sencilla y privada, no olvides regalar un like y suscribirte a nuestro canal. Prometemos que en nuestro próximo video compartirás aún más historias de este tipo, igual de interesantes y conmovedoras.